Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, buenas tardes amigos, estamos en otro episodio más. Este ya es el episodio 59 de nuestro canal Hablemos de Cáncer, de Cancún Cancer Institute y Cancún Cancer Center aquí en el Hospital Galenia. Y tenemos un invitado especial, el día de hoy es el doctor Sergio Rubén Cobo. Él es el jefe de oncología pediátrica en el Hospital Regional del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Clínica 17 del IMSS aquí en Quintana Roo. Y además también hace su práctica clínica privada aquí en el Cancún Oncology Center, en el Hospital Galenia. Y es un placer, doctor, tenerlo por acá el día de hoy en este episodio. Muchas gracias por venir. Invitación. Doctor, pues me gustaría comenzar primero que la audiencia conozca qué se necesita para ser un oncólogo pediatra. ¿Cuál es la formación que lleva un oncólogo pediatra? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como dije, soy el doctor Cobo, soy oncólogo pediatra. Y pues bueno, primero que nada hay que estudiar medicina y después de estudiar medicina hay que estudiar pediatría. Son 3 años de pediatría, hay que completar la especialidad y después hay que hacer 2 años más, en algunos lugares son 3 años, de oncología pediátrica. El oncólogo pediatra es el especialista en el tratamiento del cáncer infantil, incluyendo lo que vienen siendo los cánceres que llamamos de manera común cánceres líquidos, o sea, leucemias, linfomas, y todo el resto de los demás tumores sólidos, que incluyen pues, prácticamente todos los cánceres que no sean ni leucemias ni linfomas. Excelente. En nuestro país, ¿el cáncer infantil es un problema de salud? Sí, es un problema muy, muy importante de salud que pues cada día va más en aumento. Sí, tal vez es cierto que no es una enfermedad tan común como otras enfermedades y hasta cierto punto en nuestra formación siempre algo que hemos visto como médicos que nos dicen es antes, y siempre en los diagnósticos ir pensando de lo más común a lo menos común. Si bien no es en las patologías de las primeras que pensamos cuando nos llega un paciente, al menos en el caso del cáncer infantil, sí nos representa la segunda causa de muerte en los menores de 18 años, solamente seguida después de los accidentes. Entonces, esta parte es muy importante porque si bien, como comentaba, no es una enfermedad que veamos tanto, pues de esto se nos están muriendo nuestros niños. ¿Cuántos niños aproximadamente mueren en México cada año por cáncer infantil? Hay una cifra, sé que de repente tenemos un subregistro de las enfermedades, pero hablamos, o la incidencia de cáncer infantil en nuestro país, de repente cuántos casos vemos al año en nuestro país. Aproximadamente estamos hablando que son de 4.500 a 5.500 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años por año en todo el país. En todo el país. Hay ciertas regiones donde hay mayor incidencia de cáncer, hay ciertas regiones donde podrá haber menor incidencia de cáncer, pero de manera general se considera que esa es la incidencia anual de cáncer infantil. Aproximadamente aquí en nuestro país estamos rondando una supervivencia en cáncer infantil en general alrededor del 60-75%, que sí es algo que difiere mucho de países de primer mundo, donde reportan supervivencias, al menos para el principal tipo de cáncer infantil, que es la leucemia, arriba del 85-90%. Nosotros aquí en nuestro país, o al menos que lo que viene siendo Latinoamérica y el Caribe, estamos hablando que solamente por la región donde vivimos la supervivencia baja a 55-65%. En nuestro país hablamos de una supervivencia del 60-75% en general de todo el cáncer infantil. Ha ido en aumento esta supervivencia, claro, conforme han ido desarrollándose y aumentando las terapias de soporte, la formación de más especialistas en el tratamiento de estas enfermedades y también en el desarrollo de unidades oncológicas especializadas en el tratamiento de estos niños. Porque siempre he platicado que lo que menos hay son oncólogos pediatras en el país, ¿verdad? Porque habemos muchos cirujanos oncólogos, hay muchos oncólogos médicos, quizás pocos radiooncólogos, pero oncólogos pediatras, perdón, en el país, creo que no deben de ajustar ni los 200, 300. Somos menos de 300 oncólogos pediatras en el país. En el país. Sí, aparte están los hematólogos pediatras, que también ellos tratan las leucemias y los linfomas, que es la parte común que vemos con ellos, pero al menos de la parte de oncología del tratamiento de todo el cáncer infantil,
somos menos de 300 en el país. Y la mayoría pues están concentrados en los lugares o en las ciudades principales. Claro. Doctor Sergio, y bueno, ya nos comentó que el cáncer infantil, cuando pensamos en cáncer infantil todos pensamos en la leucemia, y bien, como bien comentó, es el cáncer principal o el primer número de cáncer. Pero, ¿qué otros cánceres, si habláramos de los primeros 5 cánceres más por frecuencia en el país, cuáles serían? Pues, en primer lugar, como dije hace rato, la leucemia aguda linfoblástica por mucho años lleva siendo el primer tipo de cáncer infantil por frecuencia. Si juntáramos el 100% de casos de cáncer infantil, estamos hablando de que entre el 30 y 40% de los casos de cáncer infantil van a corresponder únicamente a casos de leucemia aguda linfoblástica. Ya después el porcentaje de cáncer pues va siendo menor en cuanto a los diferentes tipos de cáncer. El número 2 y el número 3 en cuanto a frecuencia generalmente se pelean siempre el segundo y el tercer lugar a nivel internacional, que van a ser los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Aquí en nuestro país empezamos primero, en segundo lugar tenemos a los linfomas y luego a los tumores del sistema nervioso central. En otros países está en segundo lugar los tumores del sistema nervioso central y luego los linfomas. Y ya después en cuarto, quinto y sexto lugar vienen ya tumores que ya no son tan frecuentes, corresponden a menos del 10% de los casos de cáncer infantil, como el tumor de Wilms, el hepatoblastoma, el neuroblastoma, el retinoblastoma, la histiocytosis de células de Langerhans, pero principalmente el osteosarcoma, el sarcoma de Jugend, son principalmente los tumores. Pero ya considerando estos primeros 3, en realidad todos estos demás tumores corresponden a menos del 10% de los casos de cáncer infantil. ¿Cómo estamos propiamente en el destino en Quintana Roo? ¿Estamos dentro de esos parámetros nacionales o somos alguna zona endémica de algún tipo de tumor en especial que llame la atención por acá? Aquí en el hospital, al menos donde en el IMSS, la mayoría de los casos pues corresponden igual con la estadística internacional reportada, que son casos de leucemia aguda linfoblástica. Sin embargo, sí, probablemente en cuanto al lugar de los tumores del sistema nervioso central, no tenemos tanto reporte de casos en nuestro servicio. Hay más, por ejemplo, casos, hemos visto de osteosarcoma en nuestro medio aquí en Cancún, que de tumores del sistema nervioso central, que sí difiere un poco con lo publicado internacionalmente, pero en realidad somos un servicio reciente, empezamos en el 2021 con un solo paciente, entonces creo que falta todavía un poquito más de tiempo para poder establecer un patrón en cuanto a la incidencia de cáncer aquí en el estado. Excelente, excelente. Doctor, para la audiencia, creo que esta pregunta sería interesante para todos los papás que nos escuchan. ¿Existen signos o síntomas que nos pueden dar como una bandera roja de ponernos en alarma? Es decir, si nuestros niños detectamos que tienen un problema de este tipo, quizás hay que acudir con un experto, con un oncólogo pediatra, porque pudiera tratarse de cáncer. ¿Hay signos tempranos o signos sugestivos o relacionados con el cáncer infantil? Sí. Generalmente los síntomas al inicio del desarrollo del cáncer infantil, de cualquier tipo de cáncer infantil, son algo insidiosos. Malestar general, puede haber fiebre, pero conforme va progresando ya son síntomas que se salen de lo habitual. ¿Sí? Ya son síntomas que, por ejemplo, la fiebre puede ser que esté persistente a pesar de que no haya un foco infeccioso. Moretones que salgan en regiones donde no es normal los traumatismos. En niños es algo difícil porque pues, los niños andan corriendo, jugando, y es normal hasta cierto punto que puedan llegar a tener ciertos hematomas en las zonas de trauma, que es generalmente de las rodillas para abajo. Pero que tengan algún hematoma en alguna región donde generalmente no tienen algún traumatismo, en el abdomen, en la espalda, en los brazos, pues es algo que nos debe llamar la atención. El sangrado, epistaxis, gingivorragia, son cosas que no deberían de pasar y que también pues deben de buscarse la atención. No es que la primera causa sea cáncer infantil, pero es algo que debe de llamar la atención para buscar una atención y descartar que pueda ser algo orientado al cáncer. Algunos cánceres pueden cursar con manchas blancas en el ojito que se pueden detectar con alguna foto con flash, como es el caso del retinoblastoma. Algunos tumores del sistema nervioso central pueden causar
que el perímetro cefálico en los bebés vaya aumentando en lo que tienen todavía las suturas y las fontanelas abiertas, y eso también es parte importante por la cual pues se debe de ir a la revisión pediátrica normal. O sea, esto es parte de la revisión normal que deben de llevar los niños. ¿Por qué? Porque en estas revisiones pediátricas habituales podemos tal vez darnos cuenta de si el perímetro cefálico está aumentando más de lo normal. Si el crecimiento se está dando en alguna extremidad de manera asimétrica. Si hay la presencia o no de alguna bola o masa palpable en el abdomen o en las cadenas ganglionares, como pueden ser las cadenas del cuello, la axila, las ingles. En los adolescentes luego es muy importante también, se me ocurre de pronto, la confianza que puedan tener también con los papás, porque el caso al menos en los tumores testiculares muchas veces llegan con estadios avanzados por la pena o por la ignorancia de no saber que pues un testículo grande es algo que debe de buscar atención médica, ¿no? Entonces son varios síntomas que sí nos pueden orientar desde un inicio que algo está saliéndose de lo normal. La anemia, una anemia que no responde a tratamiento, también es algo que nos debe hacer sospechar de cáncer infantil. Fiebre que no tenga un foco infeccioso aparente, las sudoraciones nocturnas, la pérdida de peso involuntaria. Entonces, todo este tipo de situaciones son cosas que nos deben de ir orientando, y más si es algo que no resuelve después de haber buscado una atención médica y persisten los síntomas o aumentan. Entonces, sí son algo insidiosos porque no son síntomas específicos, pero deben de llamarnos la atención si se presentan, y más si no se quitan a pesar de haber buscado atención. Y en el día a día, en la práctica diaria, sucede como con nosotros, con los adultos, de que desafortunadamente hay mucho retraso diagnóstico y los niños de repente pelotean con varios médicos, y cuando llegan con nosotros tienen síntomas de 6, un año de evolución, y de repente dijimos, bueno, esto decía que era un problema y no. Sí, en ocasiones sí hemos tenido esta parte. Puede ser por tanto parte del desconocimiento de los datos de la enfermedad, puede ser también por falta de haberle dado el interés propio a los síntomas que presenta el niño, pero sí hay cierto retraso en el diagnóstico. Al menos con la leucemia en ocasiones es difícil poder determinar si llegan a tiempo, ¿no? Por la velocidad de la presentación de la enfermedad. Muchas veces puede ser en una semana la instauración del cuadro. Pero generalmente con los tumores sólidos, con eso sí tenemos un retraso en el diagnóstico de los tumores sólidos, y la mayoría de las veces llegan ya en etapas avanzadas, en etapas 3, 4, en las cuales el tratamiento es más complicado, las toxicidades asociadas al tratamiento y las complicaciones asociadas al tratamiento son más intensas, y por lo tanto también el pronóstico no es el mismo que si se pudieran detectar en una etapa más temprana. Correcto. Doctor, esta pregunta me había prometido que no le iba a hacer, pero creo que la gente va a querer escuchar. ¿Cómo estamos en cuanto a tratamientos para el cáncer infantil? Porque fue muy sonado durante esta administración que dejó de haber medicamentos para los niños, que nuestros niños de cáncer no tenían los tratamientos completos. ¿Ha mejorado esto? ¿Se espera que mejore? Se espera que mejore. Hemos tenido, en el último año al menos, mejor disponibilidad en el acceso a los medicamentos, incluyendo anticuerpos monoclonales. Todavía nos falta bastante, tanto en cuestiones de diagnóstico como en cuestiones de tratamientos dirigidos, pero creo que vamos avanzando. Sí es una cuestión algo compleja por el hecho de que uno como médico y uno como persona que nada más indica el tratamiento, no ve esta parte de la cuestión de, por ejemplo, la evaluación de la eficacia de los medicamentos externos, de qué tanto porcentaje de biodisponibilidad va a haber de ciertos medicamentos contra otros. Entonces, en ocasiones sí es algo difícil, porque también me ha tocado la parte de tener el medicamento, o sea, por alguna otra circunstancia u otro medio, tener el propio medicamento y buscar en internet o buscar las referencias de este medicamento, y resulta que el medicamento tiene una eficacia o una biodisponibilidad al final del 10% por ser una marca
que no es la adecuada en cuanto a calidad. Entonces, Sí. esa parte en ocasiones sí es algo complejo, porque no, o sea, si vas a dar un medicamento que tal vez no cumple los criterios de calidad, pues tal vez lo mejor sea en ese caso no darlo, pero y también implica la parte del retraso en el tratamiento. Entonces, sí es una parte algo compleja. También el acceso a otros tipos de tratamientos es algo que en lo que se debe de mejorar también, por la parte también no solamente de la quimioterapia, sino la parte de los tratamientos que no son quimioterapia, como la radioterapia o el propio tratamiento quirúrgico, que también hace falta todavía más, al menos en la parte pediátrica, nos faltan más cirujanos oncólogos pediatras que puedan resolver de verdad este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser cáncer implica que debe de ser operado por un cirujano oncólogo, ya sea pediatra o de adultos, pero porque cambia el abordaje quirúrgico y también para nosotros como oncólogos médicos cambia hasta cierto punto incluso la estadificación de la enfermedad. Entonces sí también hace falta pues toda la parte del tratamiento, tanto la quimio, pero también parte importante de las terapias alternas como la radioterapia o la parte quirúrgica. Correcto. ¿Existen oncólogos pediatras infantiles en nuestro estado, en nuestro medio? En Quintana Roo, me parece que en Chetumal hay uno, aquí en Cancún no. Por parte institucional, Entiendo que es una especialidad joven que... sí, es una especialidad joven, son 4 años para empezar de pediatría, o sea, el cirujano pediatra debe ser pediatra, 4 años, son 4 años más de cirugía pediátrica y son 3 años más de cirugía oncológica pediátrica. Entonces sí es algo pesadito, son pocos en realidad en el país. En el país. Y pues los que hay en el país, la realidad es que están basados en los lugares de alta demanda. Los hospitales escuela los para... hospitales escuela, hospitales de referencia para el manejo nivel de este nacional. tipo de patologías. Correcto. Doctor, ya para terminar, ¿qué tanto es el apoyo de las fundaciones para apoyo con niños con cáncer en nuestro medio? Es súper importante, no solamente en nuestro medio, a nivel internacional, algo que se ha visto mucho es que ningún país, así sea el país más desarrollado, llegaría a los resultados que tiene en cuanto al manejo del cáncer infantil sin el apoyo de las fundaciones. Ellos, más que ser una competencia contra el gobierno de, bueno, yo doy más, tú das más, siempre se va a necesitar ese apoyo, tanto económico, en cuanto a la adquisición de los medicamentos, en cuanto a los insumos que en ocasiones sí son caros, pero también a la parte del acompañamiento tanto de la familia como del propio paciente. Y en un futuro, cuando el paciente termine el tratamiento, también en la reintegración de ese paciente a la sociedad. Entonces, son parte muy, muy importante tanto para los medicamentos como para los procedimientos diagnósticos, al grado que al menos aquí en el IMSS, las fundaciones nos apoyan muchísimo para las partes diagnósticas en cuanto a las pruebas, principalmente moleculares, que son lo que a final de cuentas nos va a dar una medicina más de precisión y más individualizada para los pacientes. Correcto. Doctor, y por último, si alguno de los padres que nos escuchan ahora identificó que alguno de sus hijos tiene alguno de estos síntomas o signos que platicamos con signos de alarma, ¿cuál debería ser la conducta? ¿Por qué camino llegar a poder obtener una consulta con un oncólogo pediatra? ¿Hay que ir con un médico familiar? ¿Hay que ir directamente con un pediatra? ¿Hay que ir directamente con el oncólogo pediatra? Ok, en cuanto a la vía institucional, pues tenemos una red, la verdad, muy afianzada en cuanto a las referencias vía institucional para la atención de los niños con sospecha de cáncer, al grado de que tenemos contacto directo con los directores de las unidades. Hay un caso sospechoso, por teléfono nos contactamos y en 1 o 2 días a lo mucho estamos recibiendo al paciente para hacer la valoración inicial. Excelente. En cuanto a la vía que no sea institucional, pues lo ideal sería contactar con un oncólogo pediatra para, la revisión dirigida en búsqueda intencionada de datos de cáncer y también, en caso de que haya cierta sospecha, pues que los estudios que se vayan a realizar sean los necesarios para poder orientar o descartar un diagnóstico de cáncer. Excelente. Pues bueno,
no me queda más que darle las gracias, doctor Cobo, y usted es nuestro segundo médico con esta nueva modalidad de entrevista. Estamos muy contentos. Queríamos desde hace ya bastante tiempo tenerlo acá y porque queremos platicar, no sé si nos quiera comentar que ahora en septiembre es el festejo de la lucha internacional contra el cáncer infantil y por eso nos parece muy importante tenerlo acá para poder difundir esta información para todos nuestros seguidores. Sí, efectivamente, en septiembre es el mes internacional para la concientización del cáncer infantil y pues bueno, es una invitación para que nos informemos un poco más sobre esta enfermedad, la tengamos en cuenta y también parte muy importante del mes de concientización es precisamente ver cómo yo como sociedad puedo apoyar o aportar a estos pacientes, incluyendo principalmente las campañas de donación altruista de sangre. Eso es algo que va a estar ahorita en el mes de septiembre también mucho, algo con lo que pueden ayudar mucho a nuestros niños es con las donaciones, entonces para que también nos pongamos la pila en esa parte. Excelente, estarán muy atentos de que se haga la propaganda de las donaciones para participar. Doctor, muchísimas gracias por tenerlo aquí y espero que esta sea la primera de varias entrevistas. Ya platicaremos de temas, seleccionaremos ya temas particulares para platicar porque la audiencia está muy interesada en conocer los temas de cáncer infantil. Muchísimas gracias por venir. A la orden y muchísimo gusto. Gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.